Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos y discutimos de noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales. El resumen de hoy es para el fin de semana del 29 y el 30 de julio del año 2023. Comencemos. En el continente africano, la Unión Africana, fundada en el año 2002, que en este momento suspendió la membresía de los países que están siendo gobernados por una junta militar o por un dictador militar que obtuvo el poder por medio de un golpe de Estado, como Burkina Faso, Guinea, Sudán y Mali, le dio un plazo de solo 15 días a las fuerzas militares del general Mohamed Toumba en el país de Níger para que restablezca el gobierno democráticamente elegido del país del presidente Mohamed Bazoum. Pero por otro lado, se reporta que miles de personas se manifestaron durante el día de hoy, domingo 30 de julio, frente a la Embajada de Francia en la capital de Níger para respaldar el golpe de Estado. Estos manifestantes se presentaron con banderas de su país y banderas rusas y sustituyeron la bandera de Francia en la embajada por la bandera de Rusia. Esto naturalmente levanta la pregunta si agentes rusos tuvieron algún tipo de influencia sobre este golpe de Estado en Níger. Porque, ¿de dónde salieron de la noche a la mañana tantas banderas rusas con letreros diciendo ¡Viva Putin! El líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Yevgeny Prigozhin, expresó su contentura por el golpe de Estado en el país de Níger, diciendo, sin tener ninguna evidencia, de que ese golpe de Estado es producto de que Francia estaba infiltrando terroristas islámicos al país para mantener el control del gobierno, y añade que Wagner Group tiene mercenarios en los países fronterizos que pueden asistir al nuevo gobierno a erradicar esos extremistas islámicos. Estará diciendo el líder de Wagner Group, entre líneas, que está contento que su operación para desestabilizar el gobierno de Níger funcionó y por eso es que está tan contento. En otros temas, como ustedes saben, Estados Unidos alertó a todo estadounidense que abandonara el país de Haití inmediatamente, debido a que se ha convertido en una anarquía liderada por criminales de diferentes gangas. Ya se suscitó el primer incidente donde fue secuestrada la señora Alix Dolsaiville junto con su hijo. Los dos fueron secuestrados mientras estaban en un servicio religioso comunitario en lo que se conoce como el campus de El Roy, que es una asociación cristiana humanitaria en Haití que está cerca de la capital. Así que ya tenemos el primer ciudadano de Estados Unidos que ha sido secuestrado durante esta semana. Con respecto a lo que está ocurriendo en Haití, en estos momentos ya el gobierno de Kenia indicó que está listo para encabezar una fuerza multinacional en Haití y que para ello ha separado 1,000 policías y que está esperando que su oferta sea aceptada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero solo 1,000 policías no es suficiente. Hay que ver cuántos policías o militares pueden aportar otros países. Jamaica, como hace 2 semanas atrás, se ofreció también para ayudar en Haití. En otras noticias, este sábado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, le respondió al gobierno de Australia que está solicitando que se libere al señor Julian Assange, donde Blinken contestó que el señor Assange fue acusado de conducta criminal muy grave en los Estados Unidos en relación con su papel en uno de los mayores actos de filtración y distribución de documentos confidenciales en la historia de los Estados Unidos. Una cosa curiosa que me llamó la atención es que, aunque Julian Assange en algunas fotos su apariencia parece de ser un hombre de sobre 65 años de edad, él todavía tiene 52 años de edad. Y eso lo hace un jovencito
16 años menor que yo. Así que su encarcelamiento lo ha hecho envejecer rápidamente. Viajando al este de Europa, en Polonia, su primer ministro advierte que un grupo de mercenarios de Wagner Group se está movilizando hacia la frontera cercana al estrecho de Suwalski, el estrecho del cual he estado hablando durante los últimos días, donde en una entrevista el coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de nombre Cedric Leighton, indica que se cae de la mata que Rusia tiene gran interés de tomar control de ese estrecho para tener acceso directo a Kaliningrado y poder proyectar su poderío con más fuerza en el mar Báltico. Sigue tomando fuerza la teoría, o debo decir la sospecha, de que los mercenarios de Wagner Group están planeando tomar el control del corredor de Suwalski, diciendo que están actuando solos para no involucrar ni a Rusia ni a la República de Belarus de forma directa. En Pakistán, en la ciudad de Kar, que queda al norte del país cercano a la cordillera que se convierte en los Himalayas y cercano a la frontera de Afganistán, en una reunión de un partido político islámico ultraconservador, una persona con un chaleco bomba le causó la muerte a por lo menos 55 personas, donde también 135 personas resultaron heridas. Hasta el momento de este resumen noticioso, ningún grupo terrorista ha indicado que es el autor de este siniestro, aunque debido a la proximidad de la frontera con Afganistán se sospecha que fue un miembro del Estado Islámico o de Al-Qaeda. El país de Arabia Saudita es el último que se une a los países que han intentado ser mediadores para que se llegue a un acuerdo de paz en Ucrania. Anteriormente se ofreció Turquía, se ofreció Brasil, se ofreció Francia, se ofreció China, se ofreció Israel, se ofreció Egipto con la Unión Africana y se ofreció hasta el expresidente Donald Trump. Lo que me llama la atención de todo esto, o la observación que yo quiero expresar, es que en la Primera Guerra Mundial no se negoció para que el invasor obtuviera parte del territorio conquistado y se llegara a la paz. Se combatió hasta que Alemania fue vencida. En la Segunda Guerra Mundial se combatió hasta que Alemania y Japón fue vencido. En Vietnam se combatió hasta que Estados Unidos fue vencido. En la Guerra de Corea se combatió hasta que el comandante general MacArthur dijo que no se podía ganar esa guerra a menos que se utilizaran armas nucleares. Y básicamente Estados Unidos desistió y se metió el rabo entre las patas, conociendo que tenía como padrinos a China y a Rusia. En Afganistán se combatió hasta que los rusos y los norteamericanos fueron vencidos. En Kuwait se combatió hasta que se expulsó por completo al invasor Irak. En la guerra de Irak de este siglo XXI se combatió hasta que se conquistó todo el país por Estados Unidos y su coalición. Pero en el caso de Ucrania, todas las naciones que quieren que se llegue a la paz, hasta ahora todas tienen la misma propuesta, que básicamente es que Ucrania tiene que aceptar que le tiene que ceder 5 provincias a Rusia. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todas esas naciones que quieren negociar una paz en Ucrania, cediéndole territorio a Rusia en los conflictos anteriores? ¿Y por qué en la Segunda Guerra Mundial todos los países aliados invadidos en el oeste de Europa recobraron su soberanía, menos los países que Rusia le quitó a Hitler?
Estas son las cosas que a mí me llaman mucho la atención, porque con Rusia aparentemente siempre ha sido, hay que ceder. Nadie forzó a Rusia, forzó a Stalin a que le devolviera la soberanía a esos países que invadió, que convirtió en sus satélites. Y parece que con ese precedente se quiere hacer lo mismo con Ucrania, que Putin se quede con lo que él quiere. Pero los ucranianos no están cediendo y están luchando como lo hicieron los vietnamitas para expulsar a Estados Unidos de Vietnam, como hicieron los Freedom Fighters para expulsar a los rusos de Afganistán. Y se podría decir, como hicieron los talibanes para expulsar a los estadounidenses de Afganistán. No podemos olvidarnos de lo que le mencioné a ustedes hace unos días atrás, que continúa saliendo en varios medios noticiosos, que son los planes por parte de Rusia de construir lo que ellos llaman 25 colonias para prisioneros y 6 centros de detención, convirtiendo las provincias conquistadas en Ucrania en prisiones, donde serían llevados todas aquellas personas que no son leales a Moscú. Dicho en otras palabras, las provincias conquistadas por Rusia en Ucrania se convertiría en el Gulag de Rusia en el Mar Negro. Durante este fin de semana, aunque Rusia anunció de que había anulado un ataque con 25 drones dirigido a la península de Crimea, se anuncia que drones ucranianos impactaron 2 edificios en el nuevo sector financiero de lo que se conoce como Moscow City. Como el ataque fue durante horas de la noche, no se reportaron muertos ni heridos. Durante el ataque se cerró el aeropuerto de Vnukovo y se desviaron los aviones que venían con destino para aterrizar en ese aeropuerto. Uno de los misiles que impactó uno de los edificios fue captado por una persona en su celular. Esta es la zona de Moscú, conocida como Ciudad de Moscú, Moscow City, donde la clase alta tiene sus apartamentos y están las oficinas de los negocios y las industrias más adineradas de Rusia. Pero tenemos que aclarar de que se está informando que cuando los rusos, para defender la ciudad, o mejor dicho, para defender el blanco al cual iban dirigidos los drones, activaron sus medidas electrónicas, donde naturalmente el dron impacta en otro lugar. Y en este caso, los drones, en vez de impactar su blanco, impactaron una zona residencial, una zona comercial, una zona de oficinas, de lo que se conoce como Moscow City. Así que no se puede acusar a Ucrania de que estaban atacando ese sector de Moscú específicamente. Dicho en otras palabras, no se puede acusar a Ucrania de crímenes de guerra por atacar una zona residencial, porque los rusos intervinieron y cambiaron el curso de esos drones. En otras noticias, una noticia muy importante porque está relacionada con la escasez. La reducción de exportaciones de arroz por el país de India, donde alegadamente causó un pánico en los Estados Unidos, donde hubo un aumento de la venta de este producto entre la diáspora de ese país que reside en los Estados Unidos, que se describe que ocurrió lo mismo que pasó con el papel de baño sanitario, donde cientos de personas acudieron de inmediato a los supermercados para comprar todo el arroz disponible en el estado de California y en otros lugares. Esta política de India de detener la exportación de arroz no es nada nuevo. Lo anunció hace unos meses atrás, cuando dijo claramente que el alimento primero es
para los ciudadanos de India y lo que sobre se exporta. Y aunque los artículos periodísticos no acusan directamente al cambio climático, sí hacen referencia al fenómeno como el Niño, de estar causando esta escasez en la producción de arroz de la India, haciendo que se pierdan cosechas completas. Con respecto al fin de la cumbre Ruso-África en San Petersburgo, después que Putin pintó unos resultados positivos, la prensa del occidente presenta un panorama diferente. Aparentemente el descontento proviene de que aunque Putin le prometió entre 25.000 a 50.000 toneladas de granos gratis a 6 países africanos entre los próximos 3 a 4 meses, donde los otros países tendrían que comprar granos a Rusia, eso no se acerca jamás a las 725.000 toneladas de granos de Ucrania enviadas gratuitamente a los países africanos a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Así que la Unión Africana le está solicitando a Putin que regrese al acuerdo que tenía con las Naciones Unidas y con Ucrania de permitir la exportación de granos y que deje de destruir la agricultura ucraniana y los depósitos de granos de ese país. Como les indiqué ayer, la pregunta es si Rusia va a poder suplir el grano que producía Ucrania y si va a poder cumplir los contratos de armamentos que firmó con varios países de África. En otros temas, el ministro de Educación de Alemania teme de que su programa internacional de educación haya sido una vía para que entren al país espías chinos en las universidades de Alemania. En otras palabras, el ministro de Educación de Alemania tiene miedo de que hayan espías chinos dentro de las universidades de Alemania. Hablando de Corea del Norte, donde su líder, que una vez fue bautizado como Rocket Man, el hombre cohete, por el expresidente Donald Trump, dijo que hacía la promesa de aniquilar a Estados Unidos en este siglo XXI. Y estas fueron las noticias para el fin de semana del 29 y el 30 de julio del año 2023. Recuerde recomendar este canal porque sus recomendaciones es lo que verdaderamente hace que este proyecto crezca. Durante las últimas semanas hemos bajado de 200 nuevos miembros mensuales a menos de 100. Quiero agradecerle a todos su respaldo a este proyecto. Muchas gracias por los Super Thanks. Me da un like y nos vemos en las noticias del 31 de julio del año 2023. Hasta mañana.